Hola, mi nombre es Juan Claver y en esta presentación vamos a comentar un poco el tema de las escalas de los bienes industriales, ¿no? Las distintas escalas que este tipo de bienes patrimoniales pueden tener. Bueno, cuando hablamos de un proceso productivo, hay distintos tipos de patrimonio, ¿no? Por un lado estaría el patrimonio inmaterial, que se correspondería pues, con la memoria, pues, que en este caso los trabajadores, ¿no?, de esas industrias pues, podrían transmitir ese conocimiento asociado a esos procesos pues, por parte de quienes los ejecutan, quienes los conocen y que por tanto contienen pues, una serie de información con valor patrimonial, con valor cultural que pueden transmitir. Pero por otro lado estarían, que es lo que nos va a ocupar en esta presentación, los bienes de tipo material, ¿no? Primero los de escala mueble, pues equipos productivos, maquinaria, máquinas, herramientas, todo este tipo de tecnologías. Por otro lado, los bienes inmuebles en los cuales se ubican estos medios productivos, ¿no?, que acogen estos medios productivos, esos espacios diseñados para acoger estas actividades, dimensionadas para ellas. Y por último, por suma de distintos bienes de tipo inmueble y conjuntos de ellos, pues podríamos hablar de escalas superiores, conjuntos, paisajes, sistemas, infraestructuras territoriales, etcétera, todo ello de tipo industrial, ¿no? Bueno, esto no es algo difícil de entender, ¿no? De hecho, a base de ejemplos podríamos verlo, podríamos entenderlo de forma muy sencilla y de hecho el propio Plan Nacional de Patrimonio Industrial ya, aunque no introduce la escala como un criterio de clasificación, que en el fondo es lo que a nosotros nos va a interesar en esta presentación, sí que habla de distintos tipos de bienes industriales y que se diferencian entre sí por un tema de eso, ¿no?, de escala, de tamaño, a fin de cuentas. Por eso, en el texto del Plan Nacional podemos identificar que hace mención a elementos aislados, a conjuntos industriales, a paisajes industriales, a sistemas y redes industriales, ¿no? Bueno, aquí no estarían incluidos esos bienes muebles, pero en un nivel previo también podríamos incluirlos, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que vemos es un incremento de arriba abajo del tamaño de esos bienes en cuanto a su presencia en el territorio, ¿no?, de muestras más puntuales a muestras que ocupan ese territorio, que tienen influencia en él, que lo ordenan, etcétera, etcétera, ¿no? También en el plan podemos extraer, asociado a cada una de esas tipologías, pues algunos aspectos de interés, sobre todo pues en las características, ¿no? Ahí se aporta algún punto bastante interesante o que resultó en su momento a lo mejor novedoso, ¿no? En el caso de los elementos aislados podríamos hablar, detecta que puede ser parte de un conjunto mayor, lo que pasa es que lo que nos queda a día de hoy es solamente eso. Un ejemplo clarísimo de esto son las chimeneas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha optado por hacer desaparecer una industria que podía ser muy interesante haberla conservado, muy representativa de una época, del auge de una ciudad, de la historia, por tanto, de una sociedad, de la implantación de unos medios tecnológicos que en su momento podían ser claramente innovadores, claramente representativos, y sin embargo, pues se arrasa con esa industria, se sustituye normalmente por bloques de viviendas, ¿no? Todos conocemos el desarrollo inmobiliario de este país en las últimas décadas, que no tienen ni siquiera valor arquitectónico y bueno, se deja como lavado de conciencia, ¿no? Pues una chimenea a modo de testimonio, se pone una placa y parece que con eso, bueno, pues esas chimeneas serían un ejemplo típico, los castilletes en las zonas mineras serían otro ejemplo típico, ¿no? Elementos que han quedado descontextualizados, pero que bueno, que siguen teniendo ahí un valor testimonial y cierto interés, que duda cabe, ¿no? En el caso de los paisajes industriales, otra cosa que apunta al plan, que también es muy interesante, dice, oye, que puede ser fruto de una o varias actividades, ¿no? Es decir, esto tiene mucho sentido. Si pensamos, por ejemplo, en actividades mineras, claro, por un lado estará la extracción del mineral y eso hará que aparezcan pues, esos castilletes, cortas a cielo abierto, etcétera, etcétera. Pero claro, una vez que extraemos ese mineral también se van a hacer cosas con ese mineral, por tanto aparecen otras industrias derivadas, ¿no? Fundiciones pues, de plomo, de zinc, del material que se esté extrayendo. Por tanto hablamos de distintos tipos de industrias mineras, industrias metalúrgicas, ¿vale? Entonces esto va a ser muy habitual en zonas de industrialización intensa, ¿no? O por ejemplo cuando estamos en un territorio pues, que está expuesto a vientos, pues aparecían molinos, pero junto a esos molinos aparecían otras industrias para fabricar derivados de esa harina. También pasaba cuando hablábamos, oye, pues en cauces de ríos empezaban a aparecer distintas
distintos tipos de industrias que aprovechaban esa energía motriz, que era de tipo hidráulico, etcétera, etcétera. Es decir, sí que va a haber muchas zonas que por distintos motivos pues aparezcan distintas actividades y podamos hablar de una zona industrial, de un paisaje industrial, ¿vale? Pero con distintas industrias. Claro, también es muy interesante lo que señalaba el plan aquí de las huellas en el territorio, pues esas cortas a cielo abierto, por ejemplo, en el caso de la minería, o la ordenación del territorio en las salinas, ¿no? Por ejemplo, en zonas costeras, generalmente costeras, también hay salinas de interior, pero mayoritariamente son costeras, pues esas huellas en el territorio también son parte del elemento, ¿no? No solamente a lo mejor el inmueble, la infraestructura tecnológica, ¿no? La huella que dejamos en él, cómo alteramos ese territorio, ese paisaje, también es parte de ese bien patrimonial. Y por último también, bueno, el último nivel, el siguiente nivel que identifica el plan, el de infraestructuras y redes industriales, pues esa nueva escala también sería interesante. Aquí hay un tema que sí que señala el plan, que daría objeto a mucho debate, ¿no? Que dice también ajenas a la actividad productiva, y ahí se incluye la obra pública. Bueno, no es objeto de esta presentación, nosotros entendemos que realmente el patrimonio de tipo industrial, lo de industrial, ese apellido, no es anecdótico, ¿no? Tiene que ser bienes patrimoniales de origen productivo, ¿no? A lo mejor habría que cambiarlo de industrial por productivo. La obra pública sería un patrimonio de mucho interés desde un punto de vista ingenieril, pero bueno, el concepto ingenieril es muy amplio, ¿no? El concepto tecnológico es muy amplio también, el concepto industrial, el concepto productivo ya no tanto, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, pues el metro de Madrid, ¿no? Pues podría ser un ejemplo. A lo mejor nos interesa pues instalaciones como la nave de motores, ¿no? Porque ahí sí que hay una componente industrial importante en cuanto a la generación de energía, etcétera, o por ejemplo naves de mantenimiento, como por ejemplo la zona de las cocheras de nuevos ministerios, ¿no? Porque las tareas de mantenimiento sí que tienen una componente industrial, productiva, recambios, fabricar nuevas piezas, sustituir unas por otras, etcétera, etcétera. Eso sí que tiene una actividad industrial detrás. A lo mejor lo que es el metro, las estaciones de metros, que es para el transporte de pasajeros, pues es normal que haya debate en si eso cabría dentro del concepto de patrimonio industrial o no. No está asociado a un proceso productivo, por tanto, en rigor no debería, ¿no? Pero bueno, hay mucho debate en torno a ese tema. Estos son las 4 escalas que identifica el Plan Nacional. Realmente podríamos hablar incluso de más, podríamos hablar incluso de ciudades industriales realmente, ¿no? que surgen como motivo, como consecuencia directa de un proceso productivo. Podríamos hablar, por tanto, de escalas todavía mayores o incluso de sistemas a escala muy amplia. Por ejemplo, si pensamos en las minas de Río Tinto, estaría la zona minera, de explotación minera, pero luego habría todo un sistema de ferrocarril hasta Huelva, ¿no? Cuyo último escollo sería pues ese cargadero de mineral de Río Tinto, ¿no? Estaríamos hablando ya de una escala territorial muy amplia. Bueno, por tanto, esto daría un poco más de sí, ¿no? Si pensamos, tomamos como referencia, por ejemplo, la imagen con la que iniciábamos esta presentación, la imagen de portada, que correspondía con esto, con el cabezo rajado en la zona minera de Cartagena La Unión. Bueno, qué duda cabe que ahí estamos viendo un montón de elementos, es decir, este entorno industrial, el cabezo rajado, pues daría pie a poder identificar pues, multitud de elementos de escala mueble, ¿no? Pues por ejemplo maquinaria de las casas de máquinas, de las casas de bombas, celdas de flotación, clasificadores Atkins, molinos de bolas, ¿vale? Y luego empezaríamos a encontrar otros elementos de una escala un poco mayor, como son chimeneas, como son castilletes, que, bueno, que no llegan a ser un inmueble, pero ya tienen escala, ¿no? Más próxima al inmueble que al mueble. Podríamos encontrar multitud, infinidad, se ve en la imagen general y también en esta particular, de infinidad de inmuebles con distintas funciones, pues lavado de minerales, etcétera. Y podríamos también ver esas huellas que comentábamos en el territorio, ¿no? El cabezo rajado es un caso muy bonito porque toda esa zona que vemos en esta última imagen, ¿no? Corresponde con la explotación minera de origen romano. Lo que pasa es que luego esta explotación se ha ido prolongando a lo largo de la historia, llegando pues a la época moderna, pero ahí conviven explotaciones de épocas muy distintas, ¿no? Lo que también sería una buena excusa para hablar de si el concepto de patrimonio industrial se acota solamente, como hace el Plan Nacional, a un periodo, ¿no? Asociado a la revolución industrial o a épocas anteriores, como puede ser la romana, que qué duda cabe que aquí también había un proceso productivo. Bueno, otro debate que queda fuera de esta presentación. Pero es que este cabezo rajado, a su vez, se incluye, lo vemos ahí al fondo, en una zona, en un ámbito, que es toda la sierra minera de Cartagena La Unión,
que realmente está tremendamente salpicado de industrias, de distintas industrias mineras. Realmente en esta zona todo el mundo tiene una cultura minera, porque o ellos en primera persona o sus familiares próximos, amigos próximos, todos han trabajado en estas industrias, ¿no? Entonces, bueno, realmente el cabezo rajado no sería una realidad aislada dentro de esta región, sería un ejemplo más. Sí que es cierto que por su posición elevada y tal, muy característica, pues un ejemplo especialmente representativo, pero un ejemplo más integrado dentro de una región, de un paisaje de una escala mayor, ¿vale? El cabezo rajado puede ser entendido como un paisaje industrial en sí mismo, pero forma parte de una escala todavía mayor. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Esto es el cabezo rajado. Si hacemos un zoom, podríamos ir identificando multitud, un salpicado constante de instalaciones abandonadas, ¿no? de tipo minero, de tipo industrial, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es una visita virtual con Google Maps, sin más, ¿no? Por ejemplo, aquí nos aproximamos a uno de esos restos, la mina de los Burros, vemos el castillete, la sala de máquinas, ¿no? La casa de bombas, vamos. Y así podríamos ir recorriendo toda la zona y sería una constante aparición de elementos de este tipo. Por tanto, todos ellos serían elementos de distinta escala, elementos inmuebles, conjuntos industriales formados por varios inmuebles, pero todos dentro bueno, pues de un sistema, de una región de tipo industrial, ¿no? Aquí vemos la antigua mina Vicenta Agrupa, que ahora mismo es el parque minero de la Unión, pues con todo un tema de un tren minero para dar un paseo por la zona, conocer un poco cómo se trabajaba. Están rehabilitadas un par de zonas, pero alrededor suyo hay más instalaciones que permanecen abandonadas. Ahí en la zona norte se veía una de ellas. Y si seguimos este recorrido y cogemos la carretera y nos vamos hacia la zona de Portman, pues por el camino pues encontramos esta corta minera a cielo abierto, ¿no? con el típico lago rojo saturado de mineral, ¿no? Propio pues, de estas cortas a cielo abierto una vez que el nivel freático actúa, y con distintas industrias abandonadas. Pues en este caso, por ejemplo, desde la carretera podemos ver toda esta zona de lavadero de mineral, es decir, un salpicado constante. Vamos a adelantar un poquito, ¿vale? Vamos a seguir ese camino hacia Portman. Podríamos ir parando infinidad de veces hasta que llegásemos aquí, ¿no? Portman, que además es ejemplo pues de esa parte gris, de esa parte negra de la historia de la industria, pues con todo el tema de los vertidos, ¿no? Todo cómo se usó esa pequeña bahía como vertedero, ¿no? De mineral. Pero bueno, ahí siguen esas impresionantes instalaciones de lavado de minerales y tal. Y también vemos, esta imagen es muy bonita y además, ¿no? Todo este avance serpenteante de las galerías de condensación que llegan a la chimenea, ¿no? para alejar los humos de la zona donde están los operarios, que esto es muy típico también, por ejemplo, de otra zona de España, en la costa almeriense, en todo lo que es la sierra almagrera. Pues está lleno de instalaciones de este tipo, ¿no? De chimeneas con conductos de condensación, esas galerías de condensación, ¿no? Bueno, al final, distintas escalas. Claro, ¿para qué nos interesa a nosotros lo de la escala? Claro, está claro, ¿no? a partir de distintos ejemplos, que estos bienes pueden tener escalas muy diferentes, ¿vale? El problema es si nosotros empezamos a usar esa escala como criterio de clasificación. ¿Tiene interés usar esta escala como criterio de clasificación? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Igual que hablar de sectores industriales, cuando decimos, oye, ¿cómo está el patrimonio industrial en España? ¿Cómo está el patrimonio industrial en una comunidad autónoma, en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, donde sea, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sectores son característicos de este territorio. Pues igual que eso tiene sentido, también tiene sentido decir, oye, ¿qué escala tenían? ¿Qué escala tenían por época, ¿no? Por ejemplo, al principio teníamos industrias muy chiquititas, más familiares, y sin embargo con el tiempo se van haciendo industrias más grandes, y al necesitar terrenos mayores, pues normalmente eso que antes estaba ubicado en el centro de las ciudades, junto con el tema del desarrollo urbanístico de las ciudades y tal, pues acaba cogiendo terrenos más amplios, ¿dónde? Pues en la periferia de las ciudades, y además, ¿dónde? Pues cerca de las principales vías de acceso a esas ciudades, ¿no? que al final es ahí donde va a estar su negocio. Entonces, bueno, pues a lo mejor que clasificar los elementos que vamos identificando, que vamos catalogando, que la catalogación es fundamental en todo este área, ¿no? de estudio, pues si vamos clasificando por escalas nos permite también analizar, por ejemplo, la evolución de esas escalas a lo largo del tiempo, a lo largo de las distintas épocas de desarrollo industrial. Por tanto, sí que es un aspecto
que está bien usar como criterio de clasificación o que en algún momento nos puede interesar, ¿no? Por tanto, la pregunta es, oye, los límites entre estas distintas escalas, lo que puede ser un inmueble, un conjunto, un paisaje o ámbito, una infraestructura territorial, ¿están claros esos límites? ¿Tenemos claro cuándo un elemento que estamos analizando pertenece a una categoría o a otra? Pues no lo sé si está tan claro. Habrá situaciones en las que lo veamos muy claro y habrá otras situaciones en las que pueden surgir dudas, ¿no? Por eso, bueno, nosotros proponemos distintas preguntas. No quiere decir que no haya más, se pueden añadir más o algunas se podrían incluso descartar, no llegado el caso, pero creemos que más que acertar en el número de categorías o en la naturaleza de esas categorías, porque se pueden hacer otras propuestas, lo más importante es por qué estamos trabajando con ellas, por qué las consideramos evidentemente distintas entre sí y cómo damos entrada a los bienes que identificamos en una o en otra, ¿no? ¿Qué preguntas hacemos? ¿Qué aspectos comparamos? Eso sería lo más importante, porque al final es lo que permite que ese planteamiento, que esa clasificación sea revisable, sea ampliable, sea descartable alguna de esas categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, la localización espacial, ¿no? Si tengo un bien inmueble concreto, será una localización muy concreta, donde está ese inmueble. Sin embargo, a medida que voy a escalas mayores, hasta llegar a paisajes, ámbitos, infraestructuras territoriales, la localización ya es distinta. Si, por ejemplo, pienso en una infraestructura territorial, como puede ser un ferrocarril, como puede ser un canal, ¿no? El canal de Castilla, el canal de Midi, en Francia, van atravesando el territorio, no tienen una localización concreta, tienen muchas localizaciones, ¿no? La jerarquía, si solamente tengo un elemento, pues todo el protagonismo es de ese elemento. En la medida que van apareciendo más elementos, un conjunto, un paisaje con distintas industrias, habrá elementos de mayor importancia y otros que son anexos, que son consecuencia de. Por tanto, en unos casos podríamos hablar de esa gradación y en otros casos no. La cantidad de elementos, pues si es un elemento inmueble solamente hay uno, si es un conjunto pues habrá más, si es un paisaje habrá muchos conjuntos, etcétera, etcétera, ¿no? La relación en la proximidad entre esos elementos, los desplazamientos que tiene que haber entre las distintas actividades, pues en un inmueble serán más pequeñas, será el layout, la distribución en planta dentro de ese inmueble. Si hablamos de un conjunto serán desplazamientos pequeños, si hablamos de un sistema, donde tengo aquí una zona de extracción minera, aquí unas fundiciones, tal, pues serán trayectos mayores, harán falta unas infraestructuras que antes no hacían falta, por ejemplo, a lo mejor hace falta un ferrocarril, ¿no? Cosas de estas. El posible efecto de una actividad de reutilización, ¿no? De una actuación de reutilización. Si solamente tengo un inmueble, pues esa reutilización afectará a todo el bien. Si tengo un conjunto, a lo mejor no estoy recuperando todo. Esto es muy habitual, ¿no? A todos yo creo que se nos ocurren ejemplos de bienes recuperados de este tipo, recuperados para otras actividades, que en el caso de conjuntos, pues no todos los inmuebles se han recuperado, no todos los inmuebles se han rehabilitado, algunos sí, otros no, ¿vale? La influencia en el entorno, pues lo mismo. Si estoy hablando de un edificio concreto, la influencia en el entorno va a ser mínima. Si estoy hablando de un conjunto, puede ser mayor. Y si estoy hablando de un paisaje, es que esa actividad está modificando su entorno, está marcando las pautas de funcionamiento de su entorno, ¿no? Entonces, un poco en esa línea habría que decir, oye, vale, hemos reflexionado en base a estas ideas, ¿no? Pero ¿cuáles serían las líneas rojas, los límites entre estos distintos grupos? Bueno, por ejemplo, entre chimeneas, castilletes, cosas de estas, y un inmueble, la frontera evidente sería pues, que unos son habitables y otros no son habitables, ¿no? Pues eso nos permitiría diferenciar cuando tengamos esas dudas, cuando digamos, oye, ¿esto cómo lo clasificamos? ¿En qué escala? Pues podría ser una opción, ¿no? Podría ser una pauta bastante lógica. Cuando hablamos de esa frontera entre el conjunto y una escala mayor, un paisaje, un ámbito, pues podríamos decir, oye, ¿se está insertando en el territorio o está adaptando y organizando ese territorio? Yo, por ejemplo, si pienso en la ciudad de Oviedo, por ejemplo, ¿no? La fábrica de gas. La fábrica de gas es un conjunto con distintos, además un conjunto muy, muy grande, ¿no? Con distintos elementos, con distintos bienes inmuebles, tal. Pero bueno, queda inserto en la ciudad, o al menos en comparación con otro ámbito industrial por excelencia de esa ciudad, como es la fábrica de armas, pues evidentemente tiene un impacto distinto. La fábrica de armas, aparte que tiene una escala mucho mayor y que fuerza la ordenación de los viales de su entorno próximo en la ciudad, pues aparte de eso es que en su periferia tiene pues, una serie de viviendas para operarios de alto rango, para directivos, ingenieros, etcétera, y luego tiene también barrios obreros colindantes a esa fábrica, es decir, está organizando la ciudad, su impacto es distinto, ¿no? En un caso yo creo que sí que podríamos hablar de un conjunto y en otro caso podríamos hablar de un paisaje o ámbito en función de cómo afecta a su entorno próximo.
Si vamos a un entorno rural, pues, minería y cosas de estas, pues todavía más, sería más evidente, ¿no? Pero también en bienes insertos en la ciudad también esto es posible de identificar, ¿no? Si pensamos en la siguiente frontera entre lo que es la escala de paisaje o ámbito y la infraestructura territorial, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? El canal de Castilla o un ferrocarril, al final va atravesando el territorio, no lo está ocupando, no coge una zona y la organiza, no, lo va atravesando, son situaciones distintas, discurre por múltiples ubicaciones, pues discurre, incluso nosotros pensamos en el canal de Castilla, pasa por distintas ciudades, por Valencia, tal, ¿vale? Bueno, la frontera entre chimeneas, ¿no? Y otros elementos así más puntuales, casi cerca del bien mueble y la infraestructura territorial está clara, ¿no? Quizás lo que diese un poquito pie a más dudas sería la frontera entre el inmueble y el conjunto, ¿vale? Porque hay algunos inmuebles, y ahora lo vamos a ver, hay algunos inmuebles que, bueno, que realmente son un único edificio, pero lo son de verdad, se ven muchos volúmenes insertos entre sí, entonces al final un poco la pregunta es ¿hasta qué punto son independientes esas partes, ¿no? Y la mejor forma de saber si son independientes es si son separables. Claro, una vez que están unidos, esto no es una construcción de un juguete de un niño, ¿no? No lo podemos separar y colocar en otra parte, pero ¿y si actuásemos sobre ellos, ¿no? Si actuásemos sobre ellos, ¿podríamos realmente prescindir de una parte y lo que queda seguiría siendo interpretable? No habríamos afectado su valor. Por ahí van los tiros, ¿no? Por ahí va nuestra propuesta de cómo se le puede meter mano a esa frontera entre el inmueble y el conjunto, que en muchos casos será muy evidente, pero en otros casos no, ¿vale? Entonces, evidentemente, en una situación de este tipo, representada aquí de manera esquemática, en el que tenemos un conjunto con partes independientes entre sí, claramente independientes entre sí, físicamente independientes, y un inmueble unitario, no hay lugar a duda, ¿no? Pero cuando empezamos a tener situaciones de este tipo, ya sería distinto, ¿no? Somos capaces en ambos casos, tanto en el conjunto como en el inmueble, de identificar partes con cierto grado de independencia, pero ¿hasta dónde llega esa independencia? Bueno, pues como comentaba antes, imaginarnos escenarios en los que actuamos sobre esos bienes, pues sería una buena forma, a lo mejor, en esos casos que necesitamos identificar un bien, clasificarlo como de una perteneciente a la escala de inmueble o a la escala de conjunto, pues esto sería una buena estrategia. Yo, cuando actúe sobre estos bienes, voy a poder, en el caso de los conjuntos, solamente actuar sobre una de sus partes, ¿no? Si es así y no pasa nada y no afecta a las otras, pues realmente sí que estoy hablando de un grado de independencia que daría pie a pensar que esto no es un inmueble en su versión más simplista, ¿no? Sino que es un conjunto, ¿no? Es más un inmueble con suficiente número de partes independientes entre sí, con suficiente grado de independencia como para pensar que funciona en la práctica como un conjunto, aunque morfológicamente y visualmente lo percibamos como un inmueble unitario, ¿no? Como una construcción unitaria. Y sin embargo, si esto no es posible, pues podríamos hablar de que aunque tiene una composición con distintas partes y tal, la conexión entre las mismas no permite actuar sobre una parte sí y sobre otra parte no, porque estaríamos degradando la concepción real de funcionamiento conjunto de todas esas partes dentro de un único bien, de un único inmueble. Un ejemplo, por poner un ejemplo de esto, pues por ejemplo las herrerías belgas en Madrid tienen 3 cuerpos, actualmente tienen 3 cuerpos, una nave que era la de los talleres, una nave que era la del almacén de maderas, tal, y actualmente lo percibimos como esas 2 naves conectadas por una tercera nave, ¿no? Había una zona de patio central y ahora mismo están conectadas, aunque bueno, la intervención de los arquitectos Langarita y Navarro pues es justo ahí donde metes un módulo estrella y no se percibe del todo, pero había un módulo que conecta esas 2 naves, pero ese módulo es posterior, ¿no? Y además es un módulo solamente de conexión, de que los forjados queden conectados entre sí. Por tanto, lo percibimos como un único inmueble, sin embargo, ya en origen, de hecho, eran 2 inmuebles independientes. Bueno, había más en el conjunto, ¿no? Pero si nos centramos en esos, eran 2 inmuebles independientes que ahora están conectados físicamente, pero que realmente su funcionamiento puede entenderse de forma aislada. Por tanto, sí que podríamos identificarlo bajo este punto de vista como conjunto. Bueno, en definitiva, se trata simplemente de asumir que, como vemos aquí, hay distintas escalas de bienes de tipo patrimonial, de tipo industrial, y que tenemos que plantear estrategias que nos sean útiles para, llegado el caso, clasificar, incorporar a nuestros catálogos los bienes que vayamos identificando como pertenecientes a una u otra escala según una serie de criterios, sobre todo para eso, para que aunque incluso en el futuro los descartemos y los cambiamos por otros, sepamos por qué estamos haciendo las cosas, ¿vale? Es importante que nuestras decisiones sean revisables.
Pues nada, espero que el contenido de esta presentación haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por la atención.